7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez. Lo invitamos a un diálogo para hablar de esto que ha constituido un gran avance como la era de la banca digital en el Ecuador. Hemos revisado el reporte de transacciones efectuadas, especialmente entre el 2019 y 2022. Parte de ello fue la pandemia que sufrimos por el COVID-19 y cuáles serían esos resultados de este mejoramiento, este acceso a la era de la banca digital en el país. Muy buen día, Marco Antonio. Estimado Miguel, muy buenos días a todas las personas que siguen su programa. Muchas gracias por la invitación, Miguel, porque nos permite presentar unas muy importantes noticias y buenas noticias. Ya está clarísimo a través de diversos estudios y análisis hechos por diversos frentes que la tendencia por la digitalización en todas las industrias es irreversible. Como usted bien mencionó en la introducción, la pandemia cambió los hábitos de transaccionar, de operar en diferentes ámbitos de la vida hacia el uso de canales digitales. Y en el caso de la banca, esto no es distinto, Miguel. El estudio que hemos presentado, que se llama La Era de la Banca Digital, muestra la información sobre las transacciones bancarias realizadas por los ecuatorianos durante el año 2022. Y este estudio ratifica lo que acabo de decir. Ratifica que la tendencia es el uso de los canales digitales y los canales electrónicos. Durante el año 2022, Miguel, se efectuaron 929 millones de transacciones en todos los canales bancarios, es decir, ventanillas, canales de los corresponsales no bancarios, a través de aplicaciones móviles, a través de Internet. Pero de esos 929 millones, el 49% se realizaron a través de canales electrónicos o digitales. Es decir, casi el 50% de transacciones, de esos 929 millones de transacciones, se pasaron ya a realizarse a través de medios que no son las ventanillas y que no son los corresponsales no bancarios. La gente de todos los rangos etarios, de todas las edades y de ambos géneros, prefieren hoy por hoy el uso de un canal digital antes que ir a la ventanilla, lo cual es muy bueno porque primero dota de seguridad a la transacción. Nada más seguro que operar a través de canales digitales. Dota de trazabilidad a la transacción. Podemos a través de transacciones digitales saber exactamente quién y por qué moviliza recursos, y además de esta manera se formaliza la economía. Entonces tenemos tres elementos importantísimos que están detrás de estos elementos. Primero, la seguridad, la trazabilidad y tercero, la formalización. Entonces, estos elementos que acompañan a la digitalización son muy importantes para el desarrollo de la economía. Y Miguel, y con esto termino. Detrás de todos estos elementos de la digitalización y el uso de canales electrónicos, hay un elemento fundamental para la banca. Fundamental. Cuando la banca habla de digitalizar, de hacer las transacciones, de hacer que la gente transaccione o de invitar a que la gente transaccione más por canales electrónicos, de lo que está hablando la banca es de inclusión financiera, Miguel. La inclusión financiera para la banca es un objetivo de todos los días y la digitalización permite una mayor inclusión y una mayor bancarización, porque a través del uso de estos canales, al poner disponible estos canales, pero al usarlos, la gente se involucra más con el sistema financiero, hace mejor sus transacciones con el sistema financiero, y esto coadyuva a la inclusión financiera, Miguel. Muchas gracias. Economista Rodríguez,
¿Cuál sería la explicación para el incremento de las transacciones bancarias y cómo está distribuido el uso de canales, sea digitales, sea físicos, sea remotos? Muchas gracias, Miguel. Mira, el tema de la digitalización, como decíamos hace un momento, creemos nosotros que primero es una tendencia. Ya es muy complicado que una persona de edades ubicadas en las generaciones llamadas Centennial o Millennial quieran hacer una cola en una agencia bancaria y pasar 20, 30 minutos en esa cola para hacer un depósito o un retiro. Pero esta tendencia que se da fundamentalmente y muy fuertemente en estas dos rangos etarios o dos generaciones, también se corresponde en otros rangos etarios de las personas de mayor edad. También hoy por hoy comienzan a moverse hacia el uso de canales digitales. Entonces creo que primero es la tendencia, como usted también lo señaló. La pandemia cambió estas costumbres de los ecuatorianos, digámoslo así. Pero adicionalmente a eso, y no menor, es el esfuerzo que han hecho los bancos para cada vez hacer más amigable y más cotidiano el uso de las aplicaciones bancarias y de sus portales web. Yo estoy casi totalmente seguro, estimado Miguel, que usted en su celular debe tener al menos una aplicación de al menos una institución bancaria. Y eso nos pasa a casi todos los ecuatorianos que estamos ya bancarizados. Estas aplicaciones han ido haciéndose cada vez más intuitivas, cada vez más sencillas de usar, pero además han incorporado más transacciones. Entonces, ya no solamente a través de una aplicación se pueden hacer transferencias bancarias. Hoy, a través de una aplicación, puedo solicitar un crédito, puedo hacer el depósito de un cheque a través de la imagen, puedo enviar recursos no mediante transferencia, sino enviar recursos a terceros para que terceros los retiren en un cajero automático. Entonces, las aplicaciones hoy por hoy abarcan una serie de operaciones y esto es importante para que la gente utilice estos canales. Y un tercer elemento que también es muy importante, la seguridad, Miguel. Los canales y el desarrollo de los canales digitales en la banca están acompañados por un fortísimo desarrollo de la seguridad. La banca invierte gran cantidad de recursos por mejorar cada vez más la seguridad de sus canales digitales. Se emprenden campañas permanentes para concientizar a la gente de que la seguridad es una responsabilidad de todos, de las instituciones financieras en primer lugar, por supuesto que sí, pero también de las personas que utilizamos las aplicaciones y que utilizamos los portales web. Entonces, yo diría que son estos tres elementos. Primero, una tendencia ya marcada en el uso de canales digitales. Segundo, el desarrollo y la facilidad del uso de las aplicaciones. Y tercero, el acompañamiento importantísimo a través de inversiones fuertes en materia de seguridad o ciberseguridad. ¿Cuál sería la razón principal del uso de los canales digitales? Quizás uno de los hechos que a diario se sufre, la inseguridad que precisamente ha empujado al uso de estos canales digitales. Sí, sin lugar a dudas, Miguel, la seguridad es uno de los elementos que intersecan el uso de canales digitales. Hoy, poco a poco, la gente va comprendiendo más que el uso de un canal digital que está dotado de todas las seguridades desde el punto de vista de ciberseguridad, de cibernético, es mejor, es más rápido, es más seguro que el hacer la misma transacción en efectivo. Lentamente, pero sostenidamente, la gente comienza a preferir estos canales precisamente, entre otras cosas, con certeza absoluta, la seguridad. Hace no muchos años, nosotros sosteníamos en espacios como el suyo que las personas deben comprender
que hoy por hoy hay varios canales disponibles para las personas. En esa época hablábamos de los cheques certificados, las transferencias, el uso de los canales telefónicos, etcétera, que ponían a disposición las instituciones de las propias oficinas, que estos canales evitaban que la gente saque grandes cantidades de recursos y exponga su seguridad al hacer ese tipo de transacciones. Hoy, la gente ya utiliza más los canales digitales para hacer este tipo de operaciones. Fíjese, Miguel, las empresas hoy es muy común que paguen su nómina a través del uso de canales digitales y usando lo que se conoce como el cash management, que les permite a las empresas acreditar directamente en las cuentas de sus funcionarios, de sus colaboradores, sus sueldos, sus remuneraciones, sus bonificaciones, etcétera, lo cual hace que estos canales también se vuelvan cotidianos para la gente, porque reciben los recursos allí, en ocasiones los retiran todos a través de un cajero automático, pero muchísima gente los deja en sus propias aplicaciones y sigue desde allí transaccionando. Entonces, lo que usted menciona es por supuesto parte de las razones, la mayor seguridad que brindan los canales digitales. Pero todavía hay que hacer esfuerzos importantes para que la gente más rápidamente deje de utilizar canales físicos que siempre van a estar allí a la mano, pero que cada vez este tipo de transacciones, las transacciones monetarias de altos valores, las traslade a canales digitales. ¿Por qué cree, economista Rodríguez, que ha habido un decrecimiento en el valor promedio de cada operación? Esto se refleja, esto es producto de una mayor confianza en el uso de las transacciones, Miguel. Si uno mira estudios comparados en la región, encuentra que uno de los hechos que marcan una tendencia mayor de digitalización es precisamente la caída del monto promedio para hacer transacciones en canales electrónicos o digitales. ¿Por qué razón? Porque la caída del monto promedio lo que hace es mostrar que las personas utilizan ya estos canales no solamente para transacciones de grandes valores o que utiliza esporádicamente, sino que ya los utiliza para sus necesidades cotidianas. Fíjese usted que hoy el monto promedio transaccionado en canales, en los canales digitales ha caído a $369, pasando de 490 en el 2019 a 369 en el 2022. Hay muchos esfuerzos todavía que hacer, pero ha caído sustancialmente, más de $120 el monto transaccionado. ¿Y por qué todavía esto luce algo alto, no? Uno dice, todavía $360 y algo más es un monto un poco alto. Es porque aquí estamos hablando del promedio de todas las transacciones, es decir, juntando personas con empresas. Entonces, la caída responde a esto, a una mayor confianza en el uso de canales digitales. Miguel. Con este crecimiento en el uso de los canales digitales, ¿cree usted que pudiera algún momento desaparecer las agencias físicas de las instituciones financieras? Yo no creo que la tendencia sea que desaparezcan las oficinas físicas. Lo que creo es que estamos viviendo un cambio de forma de prestación de los servicios financieros. El canal que en número de agencias o el canal que más crece en número de puntos de atención es uno que se denomina corresponsales no bancarios. Los corresponsales no bancarios son aquellas tiendas, bazares, farmacias, microcomisariatos del barrio, en donde hoy ya no solamente hacemos las compras diarias, sino que además allí podemos hacer transacciones bancarias. Y no me refiero al pago de las operaciones que hacemos con ese comercio a través de canales digitales, no me refiero a eso, sino que efectivamente en esa tienda podemos hacer retiros, podemos hacer depósitos, eventualmente podemos hacer transferencias y en algunos casos nos reciben incluso documentos para la gestión de préstamos.
Entonces, este modelo de atención es el que más crece. ¿Y por qué es el que más crece? Porque el Banco Mundial, allá por el 2008, cuando en el Ecuador comenzó este modelo de atención de los corresponsales no bancarios, premió al Ecuador porque este canal, los corresponsales no bancarios, era el canal que mayor efectividad tenía para la inclusión financiera, al evitar que la gente tenga que movilizarse durante mucho tiempo hacia el centro de la ciudad o hacia los lugares de mayor comercio en el barrio y poder utilizar la tienda del barrio para el pago de servicios básicos, para un depósito o un retiro de recursos, ayuda muchísimo a la bancarización y a la inclusión financiera porque se puede utilizar allí. Entonces, lo que está sucediendo, Miguel, es que aquel modelo de agencia el que conocíamos nosotros, en que uno iba, hacía una cola de 20, 30 minutos y había una gran fila de cajeras o cajeros atendiendo y haciendo las transacciones, eso es lo que está modificándose, eso es lo que está disminuyendo. Pero a cambio, tenemos estos otros canales físicos que son prestados por los mismos bancos. Yo no creo que desaparezca la agencia física, va a ser una necesidad. Todos requerimos alguna vez hacer una operación o una transacción en una agencia física. Debemos entregar documentos o recibir documentos o queremos presentar o entender mejor algún reclamo. La agencia física siempre va a estar allí, pero los otros canales son los que comienzan a tener mayor profundidad en la sociedad, mayor profundización en el uso en la sociedad, Miguel. Hay otro tema vinculado con la generación de nuevos canales bancarios. Por ejemplo, la gente que prefiere usar una ventanilla porque quizás no sabe del uso de la tecnología. ¿Cómo lograr que haya una mayor penetración de lo que ya ha habido en el conocimiento de estos canales digitales? Educación financiera, Miguel. Educación financiera. El BID sostiene que una mayor, y nosotros en la Asociación de Bancos hacemos nuestro este criterio del BID, una mayor educación financiera permite que las personas no solo conozcan los canales que están disponibles para ellos, sino que además los usen. La educación financiera, y ayer en la presentación del estudio, la señora ministra de Telecomunicaciones resaltaba este hecho. La educación digital financiera ayuda y profundiza el uso de estos canales. Hoy por hoy, desde el año 2000 y desde el año 2013 de manera más importante, la banca tiene programas muy profundos en temas de educación financiera que están dados hacia sus clientes, pero además hacia los usuarios de la banca, es decir, aquellas personas que simplemente van a hacer una transacción como el pago del agua, luz, teléfono o los impuestos en una agencia bancaria. Todas estas personas reciben o potencialmente pueden recibir educación financiera. Hoy por hoy todos los portales de los bancos tienen una sección de educación financiera. La Asociación de Bancos presentó hace 2 semanas la que esperamos sea la principal página de educación financiera y el principal sistema de educación financiera en el Ecuador. Y lo hemos llamado TIPS, precisamente, Miguel. Y lo llamamos TIPS porque lo que esperamos es poder trasladar a la gente precisamente elementos simples pero importantes para que puedan utilizar mejor los canales digitales, para que puedan administrar mejor sus recursos a través del ahorro, a través de la inversión. Y lo llamamos tips, como dije hace un momento, porque son aquellas pequeñas ideas que la gente puede cotidianizar en su vida, hacer las suyas en su vida diaria e irlas aplicando. Entonces, esto está en todas las redes, está en Facebook, Instagram, en TikTok, está las páginas de tips, como se llama nuestra página de educación financiera, está en Internet, en una web, también la página tips, y en estos canales se puede recibir esta educación. Pero claro, Miguel Ángel, también
Atrás de esto, adicionalmente, hay una mayor, como decía yo hace un momento, mayor desarrollo de la facilidad en el uso de las aplicaciones, hacerlas más intuitivas para que la gente sienta familiaridad cuando las utilice. Y allí hay un esfuerzo importante de los bancos. ¿Y se puede medir el interés en la educación financiera, que es tan fundamental para saber dónde se invierte, en qué condiciones, cuáles son las mejores tasas? ¿Se nota interés en tener educación financiera? Hay un esfuerzo importante, Miguel Ángel, hay un esfuerzo importante, yo diría. Más de 2 millones de personas han sido objeto de capacitación a través de estas escuelas de educación financiera que tienen todas las instituciones bancarias del país. Los bancos en el Ecuador, todo banco en el Ecuador tiene una escuela o un programa de educación financiera y lo utilizan a través de varias herramientas, ya sea a través de talleres en vivo, a través de clases por internet, a través de documentos, varios canales. Yo creo que hay gran esfuerzo por esto. Más de 2 millones de personas han accedido a este tipo de capacitación en las instituciones bancarias. Y yo diría que esto muestra cierto interés de las personas por temas específicos. Por ejemplo, hoy el ecuatoriano y nosotros en la Asociación de Bancos hemos hecho un análisis precisamente para encaminar mejor los esfuerzos de nuestra plataforma de educación financiera. El ecuatoriano está preocupado fundamentalmente por los temas de ahorro, por los temas de manejo de presupuesto y por los temas de inversiones. Fundamentalmente estos tres. ¿Por qué? Porque son sus necesidades diarias, quizá aprender a ahorrar, aprender a construir un presupuesto y aprender a invertir los recursos que puede destinar a este elemento luego de haber ahorrado. Entonces, creo que por allí están las preferencias de los ciudadanos en este momento. Pero la digitalización y la educación digital financiera se va volviendo una necesidad muy importante, Miguel, porque como usted lo ha resaltado, el uso de las aplicaciones, el uso del Internet cada vez va siendo más importante, por lo cual es trascendental que nosotros los ecuatorianos nos formemos, pero además miremos las herramientas que la propia institución pone a nuestra disposición para el uso de estos canales. Como digo, todas las páginas web de los bancos tienen una parte de educación financiera en donde hay elementos específicos para los temas de mayor educación digital. Y una noticia, Miguel, quizá aquí le voy a dar una casi primicia. La Asociación de Bancos del Ecuador está trabajando muy cercanamente y en los próximos días seguramente daremos algunas noticias en esto con el Ministerio de Telecomunicaciones para dentro de la campaña que lleva adelante el Ministerio de Telecomunicaciones para una transformación del Ecuador digital, incorporar una sección específica de educación financiera digital a través de mensajes específicos sobre temas de ciberseguridad, sobre temas de el uso de las plataformas, el uso y la seguridad o para qué transacciones están disponibles, etcétera. Entonces, estamos trabajando, la Asociación de Bancos liderará estos esfuerzos para profundizar más los estudios en materia de educación financiera digital. Hemos hablado con el señor director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez, precisamente sobre esta dinámica del incremento de las transacciones bancarias del país, el uso de la era de la banca digital. ¿Cuáles serían esos números de las transacciones, tanto de personas como de empresas? Esta dinámica de atención. Gracias, Miguel. Mire, un tema que a nosotros nos ha dado muchísima alegría es que las mujeres han incrementado su número de transacciones. Son las que crecen más rápido en el uso de las transacciones bancarias, de las transacciones del uso de los servicios bancarios. Las mujeres durante el año 2022 realizaron 402 millones de transacciones bancarias. Y el canal que las mujeres utilizan más para hacer las transacciones son precisamente el canal móvil.
siendo el canal móvil el teléfono o las aplicaciones que tenemos en los teléfonos. Este es el canal que ellas más utilizan. Y el otro canal que utilizan de manera importante son los CNVs. Los CNVs, es decir, estos canales físicos, las tiendas de barrio, es el otro canal que las mujeres utilizan de manera importante. Ellas hicieron 85 millones de transacciones en corresponsales no bancarios, siendo esto un tema muy importante. Como dije, cuando comenzamos el diálogo, el uso de los canales digitales o el uso de las de los diversos canales bancarios está bastante diluido en todos los rangos etarios. Pero el rango de las personas entre los 27 y los 42 años son aquellos que más utilizan los canales transaccionales bancarios. Durante el año 2022, este rango de edad de los 27 a los 42 años hizo 418 millones de operaciones, de transacciones bancarias, lo cual hace que este grupo sea el de mayor cercanía a los canales que ofrece la banca. Y como digo, la tendencia dentro de todas las edades es esta, pero por supuesto también dentro de este monto, dentro de esta cantidad de los 418 millones, lo que está sucediendo es que el mayor uso también está dado por canales digitales y por canales móviles. Por ejemplo, los millennials utilizaron los canales digitales en mayor cantidad, 207 millones de transacciones realizaron a través del uso de este tipo de canales. Entonces, yo diría que el uso de las transacciones está dado de gran cantidad y bastante diluido en toda la población. ¿Qué diferencia las empresas? Las empresas hacen menos transacciones que los bancos, pero sus transacciones son de mayor volumen. Eso es algo que estamos mirando en el estudio. Y las empresas, a diferencia de las personas que utilizan más los canales digitales, pero los canales digitales móviles, las empresas lo que más utilizan son los canales digitales, pero basados en una computadora en el Internet. Ellos utilizan la plataforma que facilita el banco para hacer estas operaciones. Y esta es una forma de que también ayuda a la bancarización, porque como dije hace un momento, las empresas inician el proceso generando las transacciones a través de las plataformas digitales, a través de las plataformas de los bancos, y acreditan, por ejemplo, las remuneraciones de sus funcionarios y colaboradores en cuentas bancarias, de sus proveedores o el pago a sus proveedores a través de cuentas bancarias, y de esta manera apoyan también a la inclusión financiera, porque como dije hace un momento, los clientes, los colaboradores de las empresas, los proveedores, en muchos de los casos, mantienen los recursos allí también y utilizan ya las aplicaciones móviles para trasladar o no esos recursos. Entonces, aquí hay una diferencia de usabilidad de los recursos, de los canales entre empresas y personas naturales, pero está dado por estas tendencias. Ahora, ¿cómo llegar a una mayor población mediante estos canales que se han evidenciado con la eficiencia? Miguel, aquí hay varios temas que discutir atrás de la política pública. La política pública puede hacer muchísimo por profundizar el uso de los canales bancarios y canales digitales o electrónicos. Una gran noticia que se dio hace un par de semanas, pero que anteayer, a través de la circular ya de aplicación, se hizo totalmente efectivo, es la decisión del Estado de eliminar las retenciones tributarias en comercios con ventas de hasta $300,000 que reciban pagos digitales o electrónicos, es decir, tarjetas de crédito, débito o transferencias bancarias.
Uno dirá, ¿y esto cómo ayuda? Pues ayuda haciendo que el tendero, el dueño de ese bazar, se sienta más motivado a aceptar como medio de pago tarjetas de crédito y de débito, porque ya el pago que recibe no va a ser objeto de una retención tributaria que afectaba su liquidez y su flujo de caja. Para ponerlo en muy sencillo, Miguel, lo que pasaba antes de esta reforma que se hizo a través del decreto ley de tributario aprobado hace pocas semanas, pero que ayer fue ya instruido claramente a través del Servicio de Rentas Internas. Lo que pasaba antes es que si una persona, una tienda cualquiera, vendía un par de zapatos a $100 y le incrementaba el IVA $112, recibía en ese momento del pago $112, y para el comercio esto significaba un flujo de caja que le duraba por lo menos hasta fin de mes, que era cuando tenía que hacer la declaración de su impuesto al valor agregado, al IVA. En ese momento le pagaba al Estado los $12 y recibía entonces en su bolsillo los $112. Hoy lo que pasaba es que si se pagaba con tarjeta de crédito, el comercio recibía al día siguiente, acreditado en su cuenta por parte del banco, del emisor de la tarjeta, ya no los 112, porque los $12 que era IVA tenía que retenerlo, y $8 de renta o $4 de renta, dependiendo del tipo de bien o servicio, también tenía que ser objeto de retención. Es decir, el local comercial ya no recibía 112, sino que recibía 192 o $196. Perdón, 92 o $96. Esto era flujo de caja. Hoy eso se ha eliminado. Una gran decisión del Estado eliminar las transacciones. La Asociación de Bancos desde hace aproximadamente 5 años venía mostrando la importancia y la necesidad de hacer esta decisión, que ya se la tomó hace muchos años en Colombia y se la tomó en Uruguay. Este tema de política pública grafica lo que la política pública puede hacer para profundizar el uso de canales digitales. Pero hay otras cosas que se puede hacer. Miguel, algo que no se discute en el Ecuador es que el 80% de la transaccionalidad bancaria tiene costo cero. Es decir, cuando una persona en el Ecuador hace las transacciones más regulares, más comunes, no tiene ningún costo en sus transacciones. En la región esto no sucede. En todos los países las transacciones financieras tienen un costo, y esto permite profundizar o acelerar el uso de ciertos canales o de mejorar los servicios, porque al generarse un costo, existe mayor cantidad o mayor disponibilidad de recursos para inversión. Esto es algo que debe discutirse también en el Ecuador, Miguel. Esto es algo que debe meditarse o pensarse cuál debe ser la nueva estructura alrededor de los precios por los servicios financieros. Y un elemento adicional, Miguel, que va por lado de la política pública, es facilitar la digitalización de las operaciones, Miguel. No puede ser que en pleno siglo XXI, en el que nos encontramos, todavía tengamos que llevar copia de nuestra cédula, copia del pago de un servicio básico a una agencia bancaria para abrir una cuenta o para completar los documentos para un crédito. Esto el banco quisiera no pedirlo, pero la normativa que desde hace más de 20, 30 años no ha sido reformada, es la que exige que esto se siga haciendo. Entonces, la reforma de la normativa que permite una mayor digitalización, el tema de los costos de los servicios financieros y el tema de la política pública con hechos concretos, como le digo, como la eliminación de las retenciones, creo que son elementos que pueden ayudar a profundizar el uso de estos canales, de los canales bancarios. Y a propósito de lo que señala el director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Marco Antonio Rodríguez, no se puede interactuar. Hoy es de fácil acceso a las plataformas oficiales públicas, registro civil, es decir, saber los datos de los usuarios, porque los bancos a veces le llaman a uno y le dicen, oiga, usted tiene un crédito preaprobado. O sea, le identifican a uno, pero cuando va a abrir otra cuenta
o quiere por primera vez abrir una cuenta, le exigen la copia de la cédula. ¿No se puede eliminar o esto es una determinación legal? Es una determinación legal, Miguel, pero usted ha puesto el dedo sobre el punto importante, sobre la llaga, digámoslo así. Ecuador ha avanzado rápidamente a través de lo que se conoce como la interoperabilidad de los datos públicos. Y como usted menciona, el Estado en general ha hecho un esfuerzo importante por digitalizar y disponibilizar información alrededor de diversos temas de registro civil, impuestos, etcétera. Lamentablemente, Miguel, todavía falta algunos esfuerzos para que esta información, que en términos generales está disponible, pueda estar disponible en tiempo real y a través de canales específicos con diversos actores privados. Precisamente en pocas semanas, la banca, miembro de la asociación, entra en un proceso de pilotaje, en un piloto con la DINAR y con el Ministerio de Telecomunicaciones para mejorar la conectividad y el acceso a esos datos. Y el acceso a los datos, que es lo que usted acaba también de mencionar, Miguel, es un tema muy importante. El único sector que desde el año 94 o incluso antes mantiene políticas de gobernanza y gestión de datos a través de la privacidad y la intimidad es el sector bancario, desde el año 94, Miguel Ángel. ¿Por qué razón? Porque la banca desde siempre ha mantenido dentro de sus criterios algo que se conoce como el sigilo y la reserva bancaria. Hoy por hoy estos conceptos han ido desarrollando y se han decantado en lo que se conoce como la Ley de Protección de Datos, que en mayo de este año comenzó a tener su plena vigencia en la parte de sanciones. Sin embargo, de esto, tan pronto fue aprobada la ley hace 2 años atrás ya, la banca, por disposiciones de su organismo de supervisión y control, pero además porque tenía ya montados las áreas de gobernanza de datos, implementó una serie de normativa constante en la ley, pero además estándares internacionales en materia de protección de datos para la gestión de datos. Por lo cual, incluso en la presentación, por ejemplo, de la agenda de la transformación digital de Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones resaltó que el sector bancario es el más preparado y el único preparado para adoptar rápidamente temas de protección de datos. En la banca, la protección de datos es algo transversal a todo su proceso. Entonces, lo que debemos hacer es mejorar la normativa para poder acceder con los amparos y resguardos legales a toda esta información. Y segundo, disponibilizar esta información y en la parte operativa, no solamente para la banca, sino para otra serie de industrias que requiere este tipo de información para generar mejor calidad de servicio al ciudadano, que al final del día es el que se beneficia de tener, de que le eviten tener que ir a la agencia bancaria, llevando la copia de la cédula, el pago del servicio básico, los 3 últimos roles de su sueldo, el pago del IVA, el pago del impuesto a la renta, etcétera, y toda esta serie de documentos que normalmente no solicitan porque está en la norma. Un tema vinculado con estos avances, dentro de la eficiencia de estos canales digitales en las transacciones, a veces se cae el sistema, y esto puede ocurrir aquí, en el Japón, eso es indudable, pero más allá de las cifras de su uso, ¿cómo lograr que las fallas sean lo menos posible y que, si es posible, no falle en los canales digitales? Mira, Miguel, durante el año 2022, como le dije hace un momento, se hicieron 929 millones de transacciones en el sistema bancario. 929 millones de transacciones. Es aproximadamente 1.800 transacciones por minuto en el año 2022. 1.800 transacciones por minuto se hicieron en el año 2022 aproximadamente en la banca.
De acuerdo a las cifras que maneja, oficiales que maneja la Superintendencia de Bancos y que uno las puede encontrar en la página web de la Superintendencia, se presentaron 2.500 reclamos por fallas o caídas de las transacciones durante el año 2022. Es decir, hay 929 millones de transacciones, aproximadamente 1.800 transacciones cada minuto, y durante el año 2022 se presentaron 2.500 reclamos. Si bien es cierto, 2.500 reclamos es un número interesante, importante, frente al volumen de 929 millones y los 1.800 transacciones por minuto, es un número que debe ser analizado en ese contexto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo la banca alrededor de estos temas? La rápida digitalización que se asumió en el Ecuador en el año 2019 hasta el momento ha hecho que, por supuesto, se requieran mayor cantidad de inversiones en materia de ciberseguridad y mayor cantidad de inversiones en la mejora de las aplicaciones. Todos estos cambios tecnológicos son cambios tecnológicos no exentos de fricciones. Es decir, eventualmente se presentan problemas. Frente a las 929 millones de transacciones, 2.500 veces se presentaron problemas. 900 millones de veces se hicieron transacciones, 2.500 de esas 900 millones se presentaron problemas. Efectivamente hay que trabajar para evitar eso. ¿Qué es lo que se hace en el mundo y qué es lo que se está haciendo en el Ecuador? Invirtiendo cada vez más, haciendo más intuitivas las aplicaciones y procurando que los procesos de mejora de estas aplicaciones se hagan en horarios que no afecten a las personas, que se ejecuten procesos de prueba y de pilotaje algo extendidos para evitar precisamente este tipo de afectaciones. Pero se encuentra trabajando la banca, Miguel. La banca está trabajando en esto este trabajo es el que se refleja en el hecho de que hoy el 50% de esos 929 millones de transacciones se hagan a través de canales digitales con un crecimiento importantísimo entre 2019 y el 2022. Las transacciones crecieron en 86.3%, Miguel. Es decir, la gente valora y mira con cercanía y con seguridad el uso de las transacciones digitales y las transacciones bancarias. El tema de las seguridades, a veces llegan, especialmente en correo, cuentas falsas que le dicen actualice sus datos. Esto es también parte de la educación financiera para no caer, poner los datos en una cuenta falsa. ¿Cómo guiar en esto? Miguel, otra vez educación financiera. Precisamente lo que usted menciona es hoy un hecho transversal. Todos los bancos nos envían periódicamente tips de seguridad, indicándonos que nunca, Miguel, el banco le va a solicitar a usted información personal. Nunca el banco le va a solicitar a través de un correo electrónico o a través de una llamada telefónica sus nombres, su número de cédula, sus claves o sus datos personales. Lo que puede hacer el banco, y esto es usual, es invitarle a usted que actualice a través de los canales regulares, es decir, entrando a la página web, acercándose a las oficinas bancarias, haciéndolo a través de las aplicaciones, que actualice su información. Pero el banco nunca le va a pedir que usted le entregue a través de un correo información personal y mucho menos claves o número de cuentas. Esa modalidad es una modalidad conocida como phishing, es lo que usted acaba de mencionar, que es una modalidad de estafa, es un delito cibernético a través del cual los delincuentes captan información de las personas mandándoles estos correos, simulando que este correo llega de una fuente una fuente confiable como el banco y captan la información pidiéndole a las personas que den clic en algún enlace
o peor aún, que a través de correo electrónico envíen la información. Entonces, esto no pasa en los bancos, Miguel. Y esto se soluciona a través precisamente de procesos de educación financiera digital, como decía hace un momento, que es enseñar a la gente, a los usuarios, a los clientes, que estas cosas no tienen como fuente el banco, sino que con regularidad están atadas a procesos de estafa y a procesos de delincuentes. Educación financiera, esa es la respuesta, Miguel. Muy importante la educación financiera. Un tema final en este diálogo. Le agradecemos al señor director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, economista Marco Antonio Rodríguez. ¿Qué piensa usted si en la Asociación de Bancos han analizado el decreto urgente en materia económica que remitiera el Ejecutivo a la Corte Constitucional? Ayer precisamente hubo un análisis en la Corte respecto de ciertos riesgos que pudiera haber con este decreto al abrirse la puerta a los criptoactivos, a las criptomonedas, con este decreto ley. ¿Han analizado en la Asociación de Bancos? Gracias, Miguel, por la pregunta, porque la banca siempre ha estado cercana y dispuesta a apoyar a la reactivación de la gente. Y empiezo por aquí porque en el fondo una ley de quiebras lo que tiene por objetivo es apoyar a la empresa, a la persona que tiene ciertas dificultades durante un momento para que se reactive. La banca siempre ha tenido procesos de acompañamiento y de apoyo al aparato productivo y a la familia ecuatoriana. 10,000 millones de dólares otorgó la banca en alivios financieros durante el periodo de la pandemia, y hasta el año pasado todavía los alivios financieros llegaban aproximadamente a los 3,000 millones de dólares. Más de 2 millones de personas se beneficiaron de alivios financieros durante la pandemia, ya sea a través de evitar o prorrogar el cobro de cuotas, ya sea a través de refinanciamientos o ya sea a través de reestructuraciones. 10,000 millones de dólares fue 1/3 del presupuesto general del Estado, Miguel. ¿Cómo lo hizo la banca? A través de las herramientas que la normativa hoy vigente le permiten a los bancos y a través de herramientas legales que se aprobaron durante el periodo de la pandemia. ¿En qué consistían estas herramientas legales? La posibilidad de llegar a acuerdos uno a uno con cada uno de los clientes y usuarios de la banca que necesitaban este apoyo. Y este acuerdo uno a uno con cada uno de los clientes es bien importante en la banca, Miguel, porque primero, no todas las personas tenemos las mismas necesidades en un proceso de reactivación. Es importante para la banca conocer específicamente cuál es la necesidad de cada uno de sus clientes, y aunque suene un trabajo largo, se lo pudo realizar en el periodo de pandemia. Más de 2 millones de usuarios y clientes de la banca accedieron a estos procesos. Entonces, el hacerlo uno a uno es muy importante por esta razón primero. Pero segundo, y no menos importante, Miguel, es que los recursos que se prestan y que eventualmente pueden entrar en riesgo en un proceso de impago de los créditos no son de los bancos, no son de los accionistas, no son de los administradores, son de los depositantes. Este hecho, el hecho de que los recursos que yo presto a una persona y que eventualmente esta persona puede o no pagarme, no son de la institución, sino de los depositantes, hace una diferencia sustancial con otro tipo de acreedores que tienen estos acreedores con empresas. ¿Por qué razón? Porque el proveedor de servicios, el proveedor de recursos al cual una empresa que está en problemas en un momento específico no le paga, pone en riesgo su propio capital, sus propios recursos. Y allí hay que poder llegar a ciertos arreglos. Pero en los recursos que pone en riesgo la banca son de los depositantes, Miguel Ángel. Y por eso es que el llegar a acuerdos uno a uno es bien importante. Ayer
Y para eso existen hoy herramientas en la legislación y se pueden mejorar esas herramientas, por supuesto que sí. Ayer de lo que he escuchado por los medios de prensa que han reportado, ayer se puso sobre la mesa ciertas dificultades alrededor del proyecto de decreto, específicamente el tema de los criptoactivos. Claro, la propia Superintendencia de Bancos hizo observaciones. Exactamente. Aquí yo lo único que puedo señalar, no tengo detalles de cuáles son las observaciones de la superintendencia, pero lo que sí puedo dejar sentado es que el Banco Central hace algunos años, 5 años y 3 años otra vez, mediante circulares y mediante notas oficiales de prensa, resaltó que en el Ecuador los medios de pago son aquellos que están establecidos ya en el Código Monetario, y señaló que los criptoactivos y las criptomonedas, que son 2 especies de este tipo de activos, los criptoactivos y las criptomonedas no podían circular o no tenían un amparo legal en su circulación en el país, por lo cual el Banco Central hace algunos años señaló que se requería una reforma legal específica para entrar en la discusión sobre la circulación de estos bienes. Yo lo que podría decir sobre este tema, Miguel, que usted trae sobre la mesa, es que a España, por ejemplo, le tomó cerca de 5 años la discusión de cuál es el tratamiento que se debe dar a este tipo de activos en la economía. Es lo que puedo mencionar, Miguel. Bien, muchas gracias. Muy importante esa precisión de un tema que está en debate hoy. Gracias al director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez, por responder algunas inquietudes sobre la situación del sistema bancario y financiero. Muy amable. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por escucharnos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar precisamente de un estudio de opinión nacional con corte ayer, jueves 20 de julio, de una empresa seria, 48 años en estudios de opinión nacional. ¿Y cuál es el reflejo de este estudio? ¿Hay optimismo o hay pesimismo? ¿Hay indecisión? ¿Hay desconocimiento del proceso electoral? Lo van a conocer luego en un diálogo con el presidente de Sedatos, doctor Polibio Córdoba. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.